pessoal do Estudar Medicina do Uruguai, sou Ana Patrícia Nogueira, estou aqui terminando meu terceiro ano na Faculdade de Medicina CLAI, em Punta del Este, no Uruguai. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre uma dúvida que tiveram em relação ao meu primeiro vídeo, quando eu disse para vocês que aqui a CLAI era uma faculdade humanista. Naquela época eu não entendia bem também como era essa coisa de ser humanista e tal. Então, considerando que agora eu já fiz Humanismo 1, Humanismo 2, porque eu já estou terminando o terceiro ano, eu vou contar mais ou menos para vocês como funciona isso. E um detalhe importante. Na verdade, quem vai contar isso para vocês é a mesma pessoa que escreveu este livro de Humanismo Médico, que é o professor Humberto Correia, que super topou fazer um vídeo aqui. Claro que ele vai falar em espanhol, hein, gente? Eu tô falando em português, mas assim, tá? Ele vai falar em espanhol. Já pedi pra ele falar devagarzinho, para que vocês entendam tranquilamente. E hoje ele vai nos contar mais ou menos como que é isso, tá? O professor Humberto Correia, ele foi uma das pessoas que idealizou a faculdade. Foi uma das pessoas que pensou, que escreveu, que desenhou tudo aquilo que eu contei pra vocês no primeiro vídeo, né? Que eu expliquei como era o método de ensino e tal. Então, o professor Humberto foi a pessoa que pensou nisso junto com uma outra equipe, né? Que criou a Faculdade de Medicina. Então, eu agora vamos tirar algumas dúvidas aí pra gente entender mais ou menos como funciona isso e depois vocês vão saber por que isso fez e está fazendo muita diferença na minha vida, por exemplo, né? Porque nós aqui começamos a prática muito no início, né? E é importante ter uma preparação emocional, porque tá lindo, né? É bom, gente, é bom a gente começar a faculdade já tendo técnicas básicas na segunda semana de aula, mas a gente tem que se preparar emocionalmente para algumas coisas. Então, por isso que foi tão importante para mim. Bom, agora vamos ouvir o professor Humberto Correia. Profesor. Bueno, muchas gracias, Ana Patricia. Ana Patricia me ha pedido que para mí que hable de la Facultad de Medicina y de su idea fundamental, su alma, digamos así. ¿Por qué es una facultad de medicina humanista? En primer lugar, nosotros tenemos como el deseo o el proyecto del perfil de nuestro egresado, del doctor que salga de aquí, que sea muy bien formado en clínica, que desarrolle una mente crítica, que tenga una orientación humanística clara y que además considere a la comunidad y a sus semejantes en primer lugar. Ahora, es importante, quizá para entender esta facultad, entender primero qué significa un humanístico para la medicina. La medicina en el siglo XX tenía una orientación somática hacia el soma, el cuerpo, el bios, digamos aquello biológico que nos iguala a los animales. Al fin y al cabo somos un animal con conciencia y todos tienen el bios, el soma, el cuerpo. Entonces la medicina del siglo XX estuvo orientada por la ciencia y la técnica hacia eso, hacia la parte somática fundamentalmente. Hizo notables descubrimientos que tenemos que aprovechar todos, pero hubo algunas cosas que dejó de lado durante todo el tiempo, que fueron las que constituían a la persona humana que tenía la enfermedad. Se consideraban, se estudiaban, se trataban las enfermedades de los órganos y de los sistemas, de los pulmones, del hígado, etc., pero no se tenía en cuenta que esa persona que tenía esas enfermedades, además de eso, tenía una psiquis, tenía afectos, tenía sentimientos y además que estaba socialmente relacionada, es decir, que tenía una familia, que tenía también un trabajo y un lugar en la sociedad y más importante que tenía un proyecto de vida. Y todo eso peligraba con su enfermedad y lo afectaba como persona, pero la medicina no tenía en cuenta eso, salvo algunos médicos que naturalmente trataban de ver a las personas como hermanos, pero la mayoría no. Entonces hay un movimiento en fines del siglo XX y principios del siglo XXI de humanizar la medicina. ¿Qué quiere decir humanizarla? Hacerla más a la medida del ser humano total, tener en cuenta no solo su cuerpo, el soma, y todas sus vísceras y las enfermedades que éstas tienen, sino también la mente,
los afectos, los amores de esa persona, los temores, la desesperación ante el riesgo de morir, las relaciones con su familia y su lugar social. Es decir, que nosotros adherimos a lo que se llama el paradigma biopsicosocial de la medicina y tratamos de practicarlo firmemente y por suerte en 12 años vamos en un camino de progreso que ha sido muy difícil porque cambiar la cultura previa, que era una cultura somaticista, era muy difícil porque estaba muy implantada de todo un siglo. Querría decirles ahora ¿qué es humanista? Porque ¿qué es humanista? Ser amigo de la gente, palmearle la espalda, decirle usted va bien. No es eso. Ser humanista es una cosa concreta, que es considerar a la persona en todas sus dimensiones, física, afectiva y social. Segundo, reconocerle su derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo. Es decir, derechos sobre su forma de vivir, su forma de morir, y elegir sus medicamentos o rechazarlos, y nosotros respetar su bien. En tercer lugar, es escuchar a las personas, escuchar su discurso, escuchar lo que nos dicen. En cuarto lugar, es responderle adecuadamente, y en quinto lugar, es tratar de que ocurra algo bien para ellas, estar interesados en eso, en esa persona. Eso es humanismo. Es decir, si bien es una filosofía también, en realidad en los médicos que son humanistas es un sentimiento de su afecto, de su corazón muy, digamos, profundo, una tendencia que se ejerce una vez que uno la adquiere sin pensar, sin tener que pensar cada vez debo ser humanista, debo ser bueno con el enfermo, no, sale espontáneamente después que uno se ha incorporado a esa corriente. Voy a ver para ustedes la diferencia entre humanidades y humanismo. Humanismo es transformar a los estudiantes de medicina y a nosotros los docentes y a toda la gente de la facultad en personas con las características que dije antes, es decir, que tengan una buena interrelación, que ejerzan una empatía positiva con los demás y que traten de hacer el bien a los demás. Ahora, ese es el fin, eso es el humanismo. ¿Qué son las humanidades? Las humanidades son las disciplinas que son científicamente menos duras, digamos que no son la física ni la química, sino que son aquellas disciplinas sociales o intelectuales, como la literatura, la antropología, la historia, la filosofía. Nosotros las hemos incorporado a la facultad también. Pero hay que diferenciarlas del humanismo. Esas se incorporan con la intención de que las personas abran su mente y puedan tener un camino más fácil a volverse humanistas. Es decir, que humanidades son disciplinas y humanismo es un fin, es una conversión de uno mismo a esa postura. Por otra parte, nosotros también bregamos, luchamos, hacemos para que nuestros estudiantes y nosotros mismos, los docentes, seamos lo mejor médicos posible, con buena formación clínica, observadores, pensadores, reflexivos, haciendo buen examen y buena historia del paciente, unido al humanismo. Es decir, que es una doble tarea que hay que hacerla simultáneamente e integrada. Al mismo tiempo que uno hace una buena clínica, un buen diagnóstico, al mismo tiempo es empático con la situación del paciente, es decir, trata de ver lo que piensa y lo que siente y de sentir de acuerdo a él y organizar una respuesta coherente con lo que él necesita, que eso es el fin del humanismo. La herramienta del humanismo principal es la empatía, que es una función cerebral que tenemos todos los seres humanos y que nos permite saber aproximadamente con aquellas personas que estamos en relación qué piensa y qué siente. Y también sentir un poco como él. Eso en todos existe automáticamente, pero después hay una parte que influye la voluntad, y es si yo quiero ponerme a hacer conductas que sean de acuerdo a lo que esa persona necesita por su padecimiento, traducido en sus sentimientos. Y eso se llama la empatía conductual, es decir, transformar en conducta mi actitud
para solucionar, tratar de ayudar, tratar de corregir ese padecimiento que tiene la persona. Bueno, ese es nuestro camino, digamos así, que se ha ido desarrollando de forma progresiva y actualmente es muy aceptado por los estudiantes y además también está influyendo en los médicos docentes, que como ustedes imaginarán, muchos venían del siglo pasado y estaban formados en la cultura previa. Yo mismo, por supuesto, soy del siglo pasado. No es que tenga un siglo, pero soy del siglo pasado. Entonces, mi primera cultura fue la cultura somática de la medicina, pero por características personales, lectura, reflexiones, relación con gente, fui adquiriendo progresivamente una integración con la sensibilidad, con la afectividad de los pacientes y tratando de hacer en forma más integral todo. Bueno, les ofrecemos eso desde acá. Ana Patricia me ha pedido que les cuente esto. Espero que hayan entendido mi español. Yo entiendo bastante vuestro portugués si no hablan muy rápido. Pero, y bueno, espero tenerlo por acá, muchos de ustedes. Gracias. Bueno, muitíssimas graças, professor. Bom, gente, então deu mais ou menos para perceber quais são as implicações que tem isso, né? No meu caso especificamente, antes eu achava que a gente ia para aula de humanismo e que nós íamos ter aulas teóricas, assim, vamos ler textos e tal. Não, esquece, nada a ver, tá? As aulas de humanismo são como terapias que fazemos em grupo, porque são muito dinâmicas, né? Então, claro, e a ideia é justamente essa, porque isso me prepara, porque aí, claro, com esse olhar humano, com essa filosofia humana, eu consigo ter uma relação médico-paciente muito mais rica, né? Muito mais importante, mais forte. E isso também me fortalece, porque eu também tenho as minhas fragilidades. Então, os nossos problemas, às vezes, as questões pessoais, os nossos traumas que a gente traz e tudo, a gente discute essas coisas em sala, em grupo, e é uma coisa muito... É muito interessante, porque isso te muda o interior. E te faz perceber que o médico que você tem que ser é o médico que você quer que te atenda quando você estiver doente. Isso é fundamental. Exatamente. Isso é fundamental. Isso a gente aprende aqui. Aprende a fazê-lo de maneira muito natural, porque é dinâmico. Então a gente tem as nossas classes, o humanismo começa no segundo ano, né? Então eu fiz humanismo 1 e humanismo 2. E aí a gente tem classes do tipo, a gente às vezes aprende coisas como devem ser feitas e a gente vai lá fora, no hospital e tal, no sanatório, e às vezes a gente vê que não é bem assim. Aí a gente discute essas coisas em sala, a gente vê os processos, experiências que tivemos, às vezes a gente até chora nas aulas, né? E é algo muito, muito importante, porque ao mesmo tempo que me permite conhecer a prática médica, quando a gente começa a faculdade, também me prepara emocionalmente. Certamente. Porque eu também quero crescer emocionalmente, porque eu quero estar equilibrada emocionalmente para ter uma relação boa com os meus médicos, com os meus pacientes e tudo, quando eu for médica. Então, professor Humberto, muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigado a você. Viram só? Se falar devagarzinho aqui, todo mundo entende português. Mas, galera, ó, vamos estudar espanhol, hein? Porque aqui tem que falar espanhol, tá? Bom, então, muitíssimas graças, profe, e até o nosso próximo vídeo.